Desde el móvil nos llama Claudia Salto. Exactamente, nos encontramos en el anexo de diputados porque recién acaba de finalizar la Comisión de Acción Social y Salud que llamó y recibió a los trabajadores del Hospital Garrahan. Primero, para adentrarse a toda la situación que está llevándose a cabo allí en el Garrahan, recordemos este recorte presupuestario por el gobierno de la ciudad de 450 millones de pesos en los últimos 2 años. Y es por eso que está a mi lado, para empezar, la presidenta de la comisión, estamos hablando de Andrea García, para comentarnos, obviamente, cuál es la resolución o la conclusión que se ha llevado después de esta reunión. En primer lugar, la Cámara de Diputados no puede estar ausente ante esta grave situación que vive el Garrahan por padecer el recorte presupuestario de parte del gobierno de la ciudad. En segundo lugar, queríamos reunir a todos los diputados de los distintos partidos políticos que conforman la Comisión de Salud, escuchar a las autoridades del Garrahan y empezar nosotros a encontrar las alternativas necesarias para obligar al gobierno de la ciudad a cumplir con un convenio que institucionalmente lo obliga a aportar el 50% de los recursos que necesita el Hospital Garrahan. El otro 50% lo aporta el gobierno nacional. Pero no es para llamarnos la atención lo que está sucediendo en la capital. Esta es una jurisdicción donde ha aumentado la mortalidad infantil, esta es una jurisdicción que tiene 5.000 niños que no pueden inscribirse para ingresar al jardín de infantes, pero bueno, no podemos permitir que ahora sea el Garrahan. El Garrahan es una institución de excelencia donde uno con solo escuchar a sus médicos, a los jefes de servicio, a las enfermeras, a los trabajadores, además de darle vergüenza propia, sienten la necesidad imperiosa de buscar todas las herramientas y ojalá que algún juez, que algún fiscal, estos funcionarios de la justicia que rápidamente hacen amparos contra las leyes que establece el Congreso de la Nación, obligue rápidamente a Mauricio Macri y al gobierno de la ciudad a aportar los fondos necesarios que está violando el gobierno de la ciudad. Aportes para infraestructura, para el funcionamiento operativo de Garrahan y además la paritaria que no es nada más ni nada menos que el salario de sus trabajadores. ¿Cuáles son las propuestas que ven viables para que el gobierno de la ciudad cumpla finalmente con este pago del presupuesto? Creo que la más importante es la justicia. También el gobierno nacional ha dicho que si no cumple el gobierno de la ciudad acudirá a la justicia. El Ministerio de Salud, el ministro Goyán, hoy no está en presencia él, sí están sus funcionarios, me lo ha dicho claramente, seguirá manteniendo las audiencias necesarias con el Ministerio de Salud de la capital y trabajará con el gobierno nacional en las herramientas necesarias para obligar a Macri a cumplir con el presupuesto del Garrahan, porque está desprotegiendo a los hijos de la Argentina. Se encuentra también Marcelo Escopinaro, miembro del Consejo Administrativo del Garrahan, y lo escuchamos al principio y hablaba usted de la diferencia, ¿no?, en el presupuesto respecto a las voces que se escuchó del gobierno de la ciudad, que era el mismo presupuesto que se otorgaba también al Elizalde y también al otro hospital de niños aquí de la ciudad. Sí, es una comparación que suele surgir a menudo en boca de muchos funcionarios del gobierno de la ciudad, esa comparación y ese aparente trato igualitario que hay entre los otros hospitales pediátricos del gobierno, que dependen del gobierno de la ciudad y el Garrahan. Y en realidad es una comparación un poco forzada, porque como yo varias veces usé el ejemplo siguiente, que si yo tengo 3 hijos, uno de 19 años, otro de 12 y uno de 3, y a los 3 le voy a poner la misma mensualidad. Cualquiera se reiría y diría, no, ¿cómo le vas a dar la misma plata por mes o por año a los 3 chicos con tan distintas necesidades? Eso mismo, si uno lo transfiere a la pediatría, es exactamente igual. Para dar 2 o 3 cifras nada más, el Hospital Garrahan solo tiene casi el mismo número de camas que los otros 2 hospitales reunidos. Además, el Hospital Garrahan trabaja con un 98% de ocupación de sus camas. Los hospitales hermanos del gobierno de la ciudad tienen solo el 68% de ocupación. Además de las 500 y pico de camas del Hospital Garrahan, 135 son de terapia intensiva. Es decir, no hay ninguna cifra que resista la comparación con los otros hospitales hermanos. Quiere decir que para asignar el presupuesto se supone que debería tener en cuenta el funcionario que sea, cuál es la envergadura del hospital, cuáles son los gastos que tiene, cuál es la producción que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Además, una cifra también llamativa respecto a que allí se realizan trasplantes, 130 anuales, cuando en los otros 2 hospitales no hay trasplantes. Es otro de los ejemplos que abonan a hacer esta diferencia entre cuánta plata le doy a cada centro de acuerdo a lo que cada centro necesite, por supuesto.
Uno de los ejemplos es ese, el de los trasplantes de órganos que se realizan en el hospital, 130 trasplantes por año. Y es una metodología que prácticamente no está desarrollada, está en cero en los hospitales del gobierno de la ciudad. Ahora, ¿el gobierno de la ciudad, alguna respuesta? La respuesta hasta ahora que nosotros esperamos no la hemos obtenido. El gobierno de la ciudad está plantado en sus 13 de decir que ese es el dinero que ellos disponen para el hospital. Y sobre todo lo que más nos preocupa es el último de los episodios, que es el que ocurrió ahora hace 2 meses, en el que en el hospital, como en todo el país, se produjo una paritaria para adecuar los sueldos de los trabajadores, como se hace todos los años, y la cifra que resulta de esa paritaria se comunica a ambas jurisdicciones como todos los años. Lo necesario que aportara cada jurisdicción para adecuar los salarios de acuerdo a la nueva paritaria era de 158 millones de pesos cada una. El gobierno de la ciudad aprobó solo 44 millones de pesos en lugar de los 158. Es decir, hay una brecha de 114 millones inmensa, que es lo que más nos preocupa sobre el clima ya preocupante que traíamos de antes en cuanto a la disminución de los presupuestos operativos, digamos. Ahora muchos se preguntan justamente por qué salen el reclamo justamente ahora que arranca la campaña. Algunos dicen que esto lo están utilizando justamente el personal de Garrahan por una cuestión política. No, hubo gente inclusive hoy acá en la comisión que recordó anteriores reclamos que había hecho el hospital en las mismas circunstancias, y además uno de los integrantes de nuestra comunidad, uno de los jefes de servicio que también participó muy activamente en esta reunión, recordó todos los reclamos que hizo el hospital a lo largo de su historia en distintos gobiernos con distinta coloratura política. Nosotros siempre hemos defendido una cosa: el Hospital Garrahan. ¿Por qué? Porque todos los que trabajamos en el Hospital Garrahan somos ardientes defensores de las políticas de Estado y creemos que la salud es una responsabilidad del Estado. Ahora justamente llaman la atención en este momento porque se está jugando con el sueldo de los trabajadores y eso tiene que ver con, atenta obviamente contra la atención de los pacientes. Bueno, felizmente hasta ahora eso no ha ocurrido. Quizás tengo que reconocer que la comunidad del hospital, la comunidad de trabajadores del hospital es muy madura y ha estado a la altura de los acontecimientos, porque han surgido muchas voces de reclamo, de queja, ha habido movimientos espontáneos como hacer un abrazo al hospital, pero nadie ha sugerido dentro de la comunidad hasta ahora hacer una sola medida que atente contra la calidad de atención de los pacientes. Eso da señas de la madurez de nuestros trabajadores. Melina, Guillermo, no sé si quieren realizar alguna consulta más. Desde el Congreso, gracias por atendernos a los dos. Desde el Congreso, ¿qué se puede hacer al respecto? Desde el Congreso primero debemos estar atentos a lo que está ocurriendo en la discusión de la salud pública o la salud privada, porque si nosotros hacemos una interpretación, esto no es una cuestión presupuestaria, esto es una cuestión política. Hay una decisión del gobierno de la ciudad de priorizar en lo privado, de vaciar a lo público. Yo escuchaba a uno de sus médicos, en el Hospital Garrahan se realizan prestaciones que ni siquiera en el sector y en el ámbito privado se realizan hoy. Por lo tanto, el pueblo argentino debe comprender que atentar contra el crecimiento del Garrahan, contra la tarea que realizan todos los días sus profesionales, es atentar contra el Estado, contra la salud pública, atentar contra el derecho de todos los niños de la Argentina. ¿Qué vamos a hacer nosotros del Congreso? Vamos a acompañar el reclamo, vamos a exigirle, si es necesario, a través de la justicia, el cumplimiento de este convenio que lo obliga al gobierno de la ciudad a cumplir con el presupuesto, más allá de las trampas presupuestarias que hacen cada vez que llevan el presupuesto del Garrahan a la legislatura porteña. Y fundamentalmente le queremos decir a los vecinos, a los gobernadores, a los dirigentes políticos, que somos los propios argentinos los que tenemos que defender la salud pública, y en este caso tenemos que defender al Garrahan. Cuando nos visitaron aquí en nuestro piso los representantes de esta lucha del Hospital Garrahan, dijeron que uno de los principales argumentos del gobierno de la ciudad por los cuales no está habilitando esa partida presupuestaria tenía que ver con la diferenciación que se hacía respecto del tipo de personas que se atienden en el hospital, diciendo que ya es muy poca la cantidad de pacientes que pertenecen a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sienten cuando escuchan argumentos como estos? ¿Qué sienten cuando hay gobernantes que piensan que hay niños de primera respecto de otros según el lugar a donde viven? Bueno, yo siento un profundo rechazo, cuando hasta me resulta increíble, me parece inconcebible para una mente normal
tener ese tipo de pensamiento, de reacción. No sé, además es una falacia de múltiples aspectos. En todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de residentes en la ciudad que se atienden también es el 15%. Así que si con eso quieren diferenciar algo al Garrahan, no lo entiendo. Pero ¿les parece que realmente es el motivo por el cual el gobierno, o sea, escudados detrás de eso, realmente esa es la razón por la cual el gobierno de la ciudad no habilita la partida presupuestaria para el Garrahan? ¿Puede ser cierto que ellos defiendan esto? Yo no me animo a hacer especulaciones acerca de lo que realmente defiende el gobierno de la ciudad, pero las pruebas parecen estar al canto. Yo lo único que digo es que nosotros jamás esgrimiríamos ese artículo. Es más, nosotros somos un hospital que tiene una referencia nacional muy fuerte, tiene un implante nacional muy fuerte. Tenemos algunas características especiales. Aparte de ese 15% de niños residentes en la ciudad, hay un porcentaje que vienen de la provincia de Buenos Aires, pero hay un porcentaje que ningún otro hospital de la ciudad de Buenos Aires tiene, que es cerca de entre un 30 y un 35% de nuestros pacientes vienen de todas las provincias argentinas, excluyendo la de Buenos Aires. Eso es único y para nosotros es un orgullo, es un ejemplo bien claro e incontrastable del espíritu de solidaridad, de accesibilidad y de igualdad con el cual el hospital funciona desde su creación. Gracias a los dos por habernos atendido y gracias también a Claudia Salto, y ojalá que que sí es un problema grave encuentre una solución pronta. Muchas gracias. Hasta luego.